Y abre tu Biblia, por favor, 1 Corintios capítulo 14. Yo quiero hablarte esta mañana. Hay una necesidad de escuchar a Dios. Y 1 Corintios nos enseña la Biblia que si escucháramos el sonido de una trompeta inciertamente, ¿cómo nos vamos a preparar para la guerra? Entonces, 1 Corintios capítulo 14, versículo 7, dice así: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta y la cítara, si no dieren distinciones de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Dice, y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Es muy importante entender que cada sonido que se produce, tú y yo podemos distinguirlo, ¿cierto o no? Cada sonido, tú puedes distinguir el sonido de una trompeta, puedes distinguir el sonido de un tambor, puedes distinguir el sonido de un animal y el sonido de cualquier cosa, porque nuestros oídos se han ejercitado en escuchar. Pero déjame decirte en esta mañana que nos cuesta escuchar la voz de Dios. Y cuando queremos escuchar la voz de Dios, déjame decirte que hay veces que nos desesperamos porque no sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y cuando no sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, entonces, ¿qué crees que pasa? Fabricamos ídolos. Fabricamos ídolos. Yo quiero enseñarte esta mañana a ser paciente, a esperar en Dios. Aunque la prueba, aunque Dios se tardare, ciertamente Él va a cumplir su propósito en tu vida. Pocos creen. Amén. La Biblia nos enseña en el libro de Salmos capítulo 81. La Biblia nos enseña en Salmos 81 versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Lo vuelvo a repetir. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Hay una demanda del cielo en que tú y yo escuchemos a Dios. Hay una demanda del cielo que tú y yo escuchemos ¿a quién? El problema es que dice el salmista, el versículo 9 dice: no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a dioses extraños. Parece que es uno de los primeros mandamientos que está en el libro de Éxodo capítulo 20. Si te acordarás que los primeros mandamientos, cuando Moisés baja con las tablas del testimonio, las tablas del pacto, dice que empieza a leer y dice el versículo, el Éxodo 20 versículo 2, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás, dice, ni te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, dice, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios quería que el pueblo le escuchara. Dios quería que el pueblo le escuchara, pero el pueblo estaba acostumbrado a escuchar, a buscar y a hacer ídolos. Dios necesita que le escuchemos. Y el primer mandamiento le dice el Señor: yo soy el que te saqué, yo soy el que te libré, yo soy el que quité toda la opresión de Faraón. No te harás dioses ajenos. Déjame decirte que cuando ellos vivían en Egipto por más de 400 años, dice que el pueblo se acostumbró a vivir de la idolatría de esa nación de Egipto. Y cuando salen del pueblo de Egipto, fíjate lo que dice la Biblia ahí en el libro de Deuteronomio. El libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, te vas a sorprender lo que pasó. Y dice la Biblia ahí, versículo 1: viendo el pueblo que Moisés en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Te hago una pregunta en esta mañana: ¿qué haces cuando tú te desesperas? ¿Qué haces cuando no te salen bien las cosas?
¿Qué haces cuando todas las cosas están mal y no funcionan? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando el dinero no te alcanza? ¿Qué haces cuando tienes problemas? ¿Qué haces? Porque déjame decirte que una de las palabras que aquí dice es que cuando el pueblo vio que Moisés no descendía, dijeron: ya sé qué vamos a hacer. Vamos a fabricar nuestros propios ídolos para que vayan delante de nosotros. Espérame tantito. Oye, pero apenas habías salido de Egipto, tenías una nube, tú viste cómo el Dios te abrió el mar. Parece ser que caminamos con Dios, pero no vemos a Dios. Parece ser que caminamos con Dios, pero no escuchamos a Dios. ¿Te acuerdas de Elí en el libro de Primera de Samuel? ¿Te acuerdas de Elí en Primera de Samuel? Acompáñame ahí, por favor. Primera de Samuel nos habla una historia, y Dios nos estaba hablando el día viernes, y dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 3. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. La palabra de Dios, ¿qué? Y no había visión. Quiere decir que hay momentos en tu vida que no vas a escuchar a Dios. Hay momentos que en tu vida no vas a poder ir a Dios. Pero hay un porqué. Hay un porqué. ¿Por qué no? Hay un porqué por el cual no podemos escuchar y no podemos ver a Dios. Y es que la Biblia dice que en esos tiempos la palabra de Dios escaseaba. Y el contexto nos dice por qué. Pero ahorita voy ahí. Dice: y aconteció que un día, estando Elí acostados en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y te hace acordar de la historia. Samuel se levanta. Dice que él moraba en el arca, y él moría y dormía. Y dice que él se levanta, y por 3 y 3 veces le habló Dios. Y dice que corría Elí. Y dice la Biblia, versículo 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantando Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido. Puedes estar viviendo en el arca, puedes estar viviendo dentro de la iglesia, puedes estar todos los días, puedes darte como monaguillo si quieres en la iglesia, pero no puedes escuchar a Dios. El peligro de la iglesia hoy en día es que está en el libro de Apocalipsis, cuando Dios habla a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Y le dice, habla acerca de los oídos. Y cuando habla a las 7 iglesias, le dice: el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a las 7 iglesias, escucha bien, a las 7 iglesias les dice lo mismo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Parece ser que tengo oídos, pero no escucho. Parece ser que tengo oídos, pero no oigo. ¿Te sorprende por qué Dios dice: el que tiene oídos para oír? Pastor, ¿qué no oigo? Pregúntale a tu vecino: ay, parece que estás sordo. ¿Por qué Dios nos recalca el que tiene oídos para oír? Oiga. El problema es que sí tengo oídos, pero cuando se trata de escuchar a Dios, no oigo. ¿Por qué no oigo, pastor? Aquí está el secreto. Llamó, versículo 8, llamó pues por tercera vez a Samuel, dijo: levántate. Y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo. Habla Jehová, porque tu siervo. Habla Jehová, porque tu siervo.
hay una palabra clave ahí por el cual tú y yo oímos, pero no entendemos. Y dice que le dijo Elí: habla cuando Dios te diga y te vuelva a llamar por tu nombre, tú le tienes que responder: habla y estoy dispuesto a obedecer lo que tú dices. Porque la palabra siervo es estar dispuesto a obedecer lo que Dios dice. Cuando alguien te dice es que tú eres un siervo, es porque tienes características de que tú obedeces al pie de la letra y más allá de tus fuerzas todo lo que se te mande. Nadie dijo amén. No, pastor, yo obedezco lo que me conviene. Tienes ídolos. Yo solamente tomo lo que me conviene. Tienes ídolos. ¿Sabías que dentro de la iglesia hay ídolos? Aquí hay ídolos. Hay ídolos que yo me he fabricado al pasar de los tiempos. Oye, ya saliste de la tierra de Egipto, sí, pero Moisés está tardando. Híjole, vamos a fabricar nuestros propios ídolos y vamos a adorar. Y dice que levantaron un ídolo, y dice que hicieron un becerro, y dice que comieron fíjate, dice la Biblia que se levantaron muy de mañana al otro día y que hicieron fiesta y comieron y bebieron y se levantaron a jugar. La Biblia en Éxodo dice que se levantaron a regocijarse, y Primera de Corintios dice que se levantaron a jugar. ¿Qué hace un ídolo? Te distrae del propósito de Dios. Juan Calvino dice que el corazón, escucha bien, Juan Calvino dice que el corazón es el mayor fabricante de ídolos. El corazón. No necesitas tener ídolos alrededor, necesitas solamente el que el corazón fabrica ídolos. Y es el mayor fabricante de ídolos. ¿Por qué fabrico ídolos? Dice Romanos. Ahorita pone una división a Samuel, ahorita regresamos. Dice Romanos capítulo 1. ¿Cómo es que se fabrican ídolos? Romanos capítulo 1. ¿Ya estás ahí? Dice la Biblia, versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron, sino que se envanecieron en su razonamiento. Dice: y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. En la NTV dice así: dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, aves, animales, dice, de 4 patas y de reptiles. ¿Cómo se fabrican ídolos? Cuando tú y yo tenemos que adorar a Dios, servir a Dios, darle gloria a Dios, no se la damos. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo fabricamos ídolos? Cuando tú y yo tenemos que adorar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, pero no lo hacemos. Dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no. ¿Qué pecado se fabrica? Un ídolo. Tu mente se oscurece, tu mente se envanece. ¿Qué es envanecer? Te haces, escucha bien, la palabra envanecer en el griego es tonto, inútil, confundido, vano, vacío. Es que no entiendo. ¿Te ha pasado que hay veces que tú y yo no entendemos? Estás en una circunstancia difícil y en vez de tener la solución dices: es que no entiendo. Es que no. ¿Te ha pasado que dices esa palabra que has escuchado en tus oídos y dices: es que no sé qué? Es que no sé qué hacer, pastor.
Es que no sé qué hacer en este problema. No sé si dejo al amante o me quedo con mi esposa. Es que no sé qué hacer, si dejo la droga o dejo el alcohol. Es que no sé qué hacer, si obedezco a mi papá o obedezco a mi mamá. Es que no sé qué hacer, si voy a la iglesia o dejo de ir a la iglesia. Es que no sé qué hacer, si me levanto temprano a orar o me quedo dormido. Es que no sé qué hacer. Si obedezco a Dios o no lo obedezco. Es que no sé qué hacer. ¿Alguien de eso le ha pasado a alguien? ¿Tienes ídolos? Tú mismo has fabricado tus propios ídolos. Y dice, tengo un ídolo para la pereza, tengo un ídolo para el adulterio, tengo un ídolo para el dinero, tengo un ídolo. Y tienes un ídolo para cada cosa. No voy a Dios, pero voy a mi ídolo. No voy a Dios, pero voy a mi ídolo. ¿Por qué no te levantas a orar? Porque tienes un ídolo. ¿Por qué no obedecemos? Porque tengo un ídolo. Porque si no adoro a Dios, entonces ¿a quién adoro? ¿Qué revelación te ha dado Dios? Porque si yo no adoro a Dios, hay un problema en el corazón. Hay algo que amo más. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está un ídolo que más amas, ahí está tu corazón. Porque si yo no me atrevo a obedecer a Dios, es que hay algo más atractivo, hay algo que más me gusta, hay algo que más me place, y a eso me inclino, y a eso le doy fiesta, y a eso le adoro. Ahí acompáñame por favor al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10. Esa parte te la estaba yo diciendo al principio. Primera de Corintios capítulo 10. Dice la Biblia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en el Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás hermanos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos ¿qué? Como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. En Éxodo dice, se levantó a regocijarse. Porque si yo no me atrevo a obedecer a Dios, tengo un ídolo. Muy dentro de ti hay algo que amas más que a Dios. Muy dentro de ti hay algo más que rindes culto, y no es a Dios. Por eso tú vas a ver en la historia, desde Éxodo, Deuteronomio, vas a ver en Números, vas a ver en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, que cuando el pueblo tenía un rey, dice Jueces, que cuando había un rey el pueblo estaba en paz, pero cuando el rey desaparecía, el rey moría, el pueblo otra vez dice que no tenía gobierno. Cuando tú y yo tenemos a Dios, tenemos un orden en nuestras vidas. Cuando buscamos a Dios, tenemos un orden en nuestras vidas. Queremos buscarle, queremos adorarle. Pero ¡ay, qué peligroso es cuando no tenemos a Dios! Qué peligroso es cuando no nos direccionamos por Dios. Qué peligroso es cuando no sabemos que Dios está enfrente de nosotros y nos puede librar de batallas. Qué peligroso es cuando no vemos a Dios y no escuchamos a Dios, porque entonces tenemos ídolos. No puedo levantar mis manos, no puedo orar, no puedo adorar, porque no hay nada aquí. Hemos sacado a Dios de nuestro corazón y hemos metido nuestros propios ídolos. La pregunta es, ¿por qué no obedezco a Dios? Qué fácil respuesta: porque tengo un ídolo. Porque tengo un ídolo.
que me impide ver a Dios como Él es. Porque ya Dios no es grande, porque ya no le tomo importancia a Dios, porque ya Dios no es interesante para mí, porque tengo mi propio ídolo. La Biblia nos habla del rey Saúl, que él dice la Biblia que Samuel le dijo: espérame 7 días, yo voy a ir a ti. Y primero de Samuel nos habla de la historia del rey Saúl. Dios se había tenido misericordia y el pueblo quería un rey. Y dijo: bueno, les voy a dar un rey. Ya no quieren que yo sea su rey, yo les voy a poner un rey. Y primero de Samuel capítulo 13 nos dice la Biblia que vino una guerra y Samuel dice, y Saúl dice estaba en Micmas. Y dice que versículo 6: y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñas y en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Dice la Biblia, el versículo 8: y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no. Qué desesperación cuando tú dices: espérame, yo te voy a dar indicaciones que tienes que hacer. Espérame 7 días. Por eso yo te digo, hay veces que nosotros no esperamos a Dios. El peligro del hombre por causa fabrica ídolos. Te dije, porque no le damos la gloria a Dios. Pero otra situación es porque no esperamos en Dios. Y dice la Biblia: y entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel el que venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Qué bonito hombre. Como veo que Dios no me contesta, como veo que el profeta Samuel no viene, yo voy a hacer algo indebido. Yo voy a ofrecer sacrificio. ¿Sabías que él no era indicado para ofrecer sacrificio? Era Samuel. Él era el rey, pero no tenía no tenía el deber, no tenía la obligación, no tenía la revelación de poder ofrecer a Dios, porque no era el hombre indicado, sino el sacerdote. Entonces lo que hace Saúl es adelantarse para pedir el favor de Dios, y le dice Samuel: locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El fracaso viene cuando yo no soy paciente. Cuando yo no soy paciente. ¿Cómo fabricamos un ídolo cuando no le doy la gloria a Él? ¿Cómo fabricamos un ídolo cuando yo no soy paciente y cuando siempre quiero hacer mi propia voluntad? ¿Sabes por qué fue destituido Saúl de su reino? Porque no obedeció la palabra y porque consultó una pitonisa. Tú y yo tenemos peligro, hermano. Tenemos un peligro. Cuando tú y yo escuchamos a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado a Dios? Muchas veces. Amén. ¿Cuántos no has escuchado a Dios? ¿Me ayudas, Ludín, por favor? Y la pregunta es: ¿por qué no he obedecido a Dios?
No. Esto sí lo hago, pero esto no. Esto me conviene, esto no. Esto sí, esto no. Y empezamos a seleccionar y empezamos a decir, esto está fácil, esto está difícil. Esto sí me gusta. Aquí no me regañan, aquí no, esto sí. Aquí no me regañan, aquí que me regañan, esto no lo hago. Y empezamos a hacer nuestros propios ídolos. Ya deja a ese hombre. No. Mi ídolo. Ya deja ese internet que te está causando daño en el corazón, esa pornografía. No, es mi ídolo. Ya levántate a orar. No, tengo mi ídolo. Hoy que vienen los nuevos discipulados, muchos tienen ídolos. Le pregunto a alguien, ¿por qué no te discipulas? No me sabe qué decir. 1000 pretextos por no discipularse. Y yo dije, tiene un ídolo. Tiene un ídolo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cuando tú no le das la gloria a Dios, ni le das gracias, tus oídos se empiezan a cegar, a cerrar, y empiezas a inventarte tus propios ídolos. Hoy es tiempo de sacar ídolos de nuestro corazón. ¿Cuántos sienten que tienen ídolos en su corazón? Tienes que derribarlos hoy. Tienes que derribarlos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, a la luz de la palabra, el hombre tiende a idolatrar algo. Tú ve a India solamente. Ve, no necesitas ir a India. Ve en internet, busca ahí internet, dioses de la India. Y te vas a sorprender que la gente adora cualquier cosa. Y mi pregunta es, ¿por qué adoran ellos? Porque dentro del corazón tiendes a fabricar ídolos. Porque dentro del corazón tiendes a inclinarte a algo. Porque si tú ves que Dios no te responde, vas con la comadre, vas en el banco, vas aquí y buscas puertas, pero quieres salir del problema, quieres que tu corazón esté en paz, pero Dios te dice, espérame, yo te voy a dar la respuesta, pero espérame. Pero no sabemos esperar. El Salmo 40 dice así: pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo es que un ídolo no se encarna en nuestras vidas? Cuando tú te desesperas y clamas a Dios: Señor, no me muevo de aquí hasta que tú hagas un milagro. La impaciencia te va a llevar a fabricar tu propio ídolo. La impaciencia te va a hacer que tú busques otras opciones. La impaciencia te va a hacer que salgas huyendo del problema y no lo afrontes. La impaciencia va a decir: es que tú no te necesitas sufrir. Tú no naciste para sufrir. ¿Quién lo dice? La Biblia dice que el Padre envió a su Hijo a sufrir en una cruz. El mismo Padre Celestial nos enseñó a nosotros qué es sufrir. No sufrir, dice la Biblia en Hebreos 5, dice que Jesús mismo aprendió la obediencia a través del padecimiento, con ruegos, con súplicas, con lágrimas. Aprendió la obediencia. ¿Por qué yo no tengo que sufrir? Tienes que aprender a esperar clamando. Pastor, es que no tengo dinero. Clámale a Él.
Pastor, es que mi problema, es que mis hijos, es que mi situación, es que no sé qué hacer. Entonces dime a quién te estás inclinando. Tu mente te dice: ve acá, ve allá, ve aquí, renuncia acá. Cuando tú tienes un pensamiento de poder decir: ya no voy a seguir, tienes un ídolo de pereza. Tienes un ídolo, escucha bien, tienes un ídolo de derrota. No, ya no quiero. Entonces literalmente tú te estás doblando y te estás inclinando a tu ídolo. Mi ídolo se llama derrota. Venga, hermano Cris. Vamos a suponer que mi hermano Cris es el ídolo de derrota. Ore por mí, hermano Cris. Padre bendito, en esta hora, Señor, estás derrotado, tú no puedes, no te levantarás. Hay quien domina tu mente y tu corazón. No podrás solo, necesitas de algo y de alguien, pero lo malo es que no lo conoces. Sé que está ungido mi hermano aquí. Gracias, hermano. ¿Verdad que nos salen las palabras? No puedo, no voy. Y él, a lo que me inclino, eso está latiendo mi corazón. No voy a poder. Y le hablas a tu ídolo de derrota y dices: ¿verdad que no? No, pues no. No la voy a hacer. Pero vas a recuperar tu familia. Dios te habla, pero vas a recuperar. No, mi ídolo me dice que no. Mi ídolo me dice que no voy a poder, que voy a ser siempre un fracasado, un derrotado, un miserable. Vas con la hermana y por ahí Dios te dice: ve a ver la hermana. Y vas con la hermana: oye, mira, tengo este problema. Y la hermana te dice: agárrate de Dios, ponte a orar, empieza a clamar, empieza a adorar. Y otra vez sale otro ídolo, el ídolo de la religiosidad, y te dice: has orado mucho tiempo y Dios no te ha contestado. Has buscado muchas puertas y nadie te ha ayudado. ¿Para qué te haces cristiano? Te vinieron muchos más problemas. Y otra vez te inclinas al ídolo de la religiosidad. Y el ídolo de la religiosidad ora por ti. Cuando estás batallando en una enfermedad, pruébate a ti mismo. En una enfermedad, en un problema, en la economía, pruébate. ¿A quién te inclinas? ¿A quién buscas? Por eso que dice Juan: el Padre anda buscando adoradores en espíritu y con un corazón verdadero. ¿Por qué? Porque muchos se inclinaban a otros dioses menos a Él. Pero Señor, es que tú no contestas. Por eso es que el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Dice el Salmo 37: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleitas de sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guardarás silencio ante Jehová y esperarás en Él. Escucha bien:
el fracaso de la conquista de Jai es que un hombre llamado Acán tomó un ídolo. Ahora, no es que haya tomado, ya estaba en el corazón. Habían conquistado con Josué Jericó. Y me llama mucho la atención que Josué le dijo: en esta vez tú no vas a hablar y vas a decir al pueblo que tienen que quedarse callados durante 7 días, y 6 días van a dar una vuelta, pero el séptimo día van a dar 7 vueltas, y en el séptimo día van a gritar. Entonces dile al pueblo que se mantenga callado durante todos esos días. Y el pueblo se mantuvo callado durante esos 7 días. Y cuando dijo Josué: van a gritar, y cuando gritaron fuertemente, dice que las murallas de Jericó se cayeron. Es inexplicable en este tiempo decir por un grito caen murallas, pero la Biblia dice que cayeron, y yo lo creo. Porque no es nuestro poder, es el poder de Dios. El problema es que tenían que conquistar la siguiente ciudad llamada Jai. Ellos vienen de una conquista de Jericó y quieren conquistar Jai. Pero cuando llegan a Jai, mandan a algunos hombres a conquistar. Josué manda a algunos hombres a conquistar Jai, y dice que no pudieron, sino que salieron derrotados en la conquista de Jai. Entonces llora Josué y dice: Señor, ¿por qué fracasamos? Y le dice Dios: porque hay anatema en el pueblo, porque hay maldición, hay pecado. Dice el versículo, capítulo 7 de Josué, versículo 11: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y han hasta hurtado y han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Dice el versículo 12: por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyesen el anatema de en medio de ellos. Pero me llama la atención: ya no estaré más con ustedes, y aparte tus enemigos te van a derrotar. Voy a bajar, mi hija. ¿Por qué tengo fracasos? Porque tengo un maldito ídolo en medio de mi vida. No, es que me rindo, sí. El problema es que se quede el ídolo dentro de ti. Porque cuando lo que tú amas, a lo que tú te inclinas, permanece, vas a fracasar. Acán, dice la Biblia que envió entre sus enseres un manto babilónico. Muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro, que de peso de 50 ciclos. Dice: lo cual codicié y tomé, y está escondido debajo de mi tienda. Siempre un ídolo va a estar escondido. Pero qué peligroso es que por causa de un hombre todo un pueblo fracasó. Y Dios le dice: es que el pueblo ha pecado, ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y han tomado anatema, y han hurtado, y han mentido, y aún, dice, lo han guardado entre sus enseres. Dios estaba viendo desde el cielo cómo Acán, en medio de la guerra, les dijo: la primera ciudad será para mí, no tocarás nada de la tierra, porque será anatema, será maldita. Todo lo que tú logres ver, oro, plata, todo eso será para mí, dijo Dios. Aquí se habla el principio del diezmo. Por eso es que Malaquías dice que malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Porque todo lo primero, escucha bien, todo lo primero, di conmigo, todo lo primero pertenece a Dios. Pastor, ¿por qué tengo que diezmar? Porque todo lo primero pertenece a Dios. La primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Todo lo que había ahí le pertenecía a Dios. Acán quiso robar, quiso meter un ídolo, y dice la Biblia que terminó apedreado y quemado.
No es que yo tengo un lingote y un manto. No, el ídolo ya estaba en el corazón. Yo me imagino que Acán fue a la guerra y dije: wow, aquí está el manto que tanto codicié. Y empieza Acán a tomar todo lo que Dios dijo que no tenía que hacer: la plata, el oro, todo. Necesitamos despojarnos de todo ídolo, hermano. Amén. Yo no sé tú, pero hay algo que a veces nos detiene. Y con eso es que no tengo ganas, es que ya no quiero seguir. Y empezamos a tener turbación en nuestra mente y decimos: ¿qué me está pasando? Yo te digo en esta mañana: hay un ídolo al cual nos hemos rendido, al cual nos hemos doblegado. Y en esta mañana te digo: sé paciente, espera en Dios. Él va a hacer grandes cosas. Él va a hacer milagros con tu vida. Él te va a levantar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Te va a poner tu pie sobre roca, dice el Salmo 40. Vuelvo a repetirlo, el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios es Dios verdadero sobre tu vida. Dije que Dios es Dios verdadero sobre tu vida. Necesitas ser paciente y no moverte hasta que Dios responda. Moisés sube al monte a recibir las tablas. Escúchame bien, pasó 40 días. Oye, ¿por qué tanto tiempo? Dios tenía que hablar. Pero dice que cuando Moisés bajaba, su rostro resplandecía. ¿Sabes qué? Va a ser difícil esperar, pero cuando te encuentras con Él va a ser difícil bajar. Lo vuelvo a repetir porque no estás aquí. Es difícil esperar, pero cuando te encuentras con Él, ya no vas a querer bajarte de su presencia. Porque alguien que se encuentra con Dios dice: lo encontré. Lo encontré. En los países muy escondidos, en China, ellos no tienen una Biblia como tú la tienes hoy en día. Entonces se llevan Biblias clandestinamente y se pasan a las regiones. Y tú puedes ver en internet, y cuando llega la Biblia a los lugares donde está la gente, ellos no están asombrados por un vestido nuevo, una ropa nueva, unos zapatos nuevos. Ellos, cuando les dicen tomen sus Biblias, y agarran las Biblias y empiezan a decir: mío, mío. Porque toda su vida les hablaron de Dios, pero nunca tuvieron su propia Biblia. En la China dice que se está una Biblia, y dice que pasaba una gente en esos tiempos, mucho más antes, cuando había más persecución. Dice que el gobierno daba permiso que la gente leyera la Biblia, y entonces dice que la gente se formaba filas larguísimas, y dice que la gente decía: tienes no sé cuántos segundos poder leer un pasaje y camínale. Y la gente se quedaba expectante sobre la Biblia y decían: wow, y empezaban a leer y se quedaban asombrados de lo que Dios decía. Y el policía dice: avanza, 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 es que yo quiero estar aquí, avanza, porque hay una colísima tremenda. Si quieres volver a leer, necesitas formarte a la cola otra vez. ¿Sabes por qué era tan impresionante la palabra? Porque cada vez que leían la palabra, ellos se refrescaban. Era tan el hambre de sus oídos de escuchar a Dios, que tan solo leer un pasaje. Dicen que los misioneros en ese tiempo, como no podían, dice, las personas que estaban en las misiones, dice que como les quitaban las Biblias, entonces se repartían las hojitas. Una hojita para ti, una hojita para ti. Y abrazaban esa hoja todo un año. Hoy se intercambiaban las hojas.
¿Por qué amaban tanto la palabra? ¿O por qué aman tanto la palabra? Porque solamente tienen oído para escuchar a Dios. Te vamos a matar, no me interesa. Te vamos a quemar tu casa, no me interesa. Te vamos a matar tus hijos, no me interesa. Te vamos a descuartizar, no me interesa. Porque ellos dijeron: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Hoy, porque está lloviendo, la gente no viene a la iglesia. O porque no tienes dinero, la gente no viene a la iglesia. Hoy, porque tienes problemas en casa, la gente no viene a la iglesia. Pero ellos, aunque les maten su familia, les secuestren, les quemen su casa, ellos no niegan su fe, porque no tienen oídos por las circunstancias, sino que sus oídos están pegados a lo que Dios dice. El evangelio de nuestro país y del norte es diferente al evangelio de Pakistán, de China, de Irán, de Marruecos. Es diferente el evangelio de la India. Es diferente el evangelio. Ellos viven por fe. Nosotros no somos así. Tienes una silla, ellos están sentados en el piso en la reunión, lo puedes ver, están sentados en el piso en la reunión escuchando al predicador ahí. Y cuando dice viene la policía, salen corriendo. Y algunos los atrapan, los meten a la cárcel. Y algunos mueren en la cárcel, pero no niegan su fe, porque sus oídos han entendido que no están dispuestos para otra cosa sino para Dios. Y dicen: si muero, decían como el apóstol Pablo, sé que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que muramos o sea que vivamos, somos de Cristo. Pero sus oídos, su corazón no se mancha con ídolos. Han aprendido a saber, a guardar y a atesorar la palabra, como sabiendo que tienen un Dios sobre todas las cosas. Es necesario echar fuera todo ídolo de nuestro corazón. Si tú sabes que hay ídolos en tu vida, sácalos en esta mañana. No te rindas ni escuches otro que no sea Jesús, otro que no sea su Espíritu Santo.